les bendiga en esta mañana. Queremos en este momento presentar delante de Dios cada una de sus necesidades, cada una de sus peticiones. Queremos en este momento presentar delante del Señor toda necesidad, toda preocupación, pues la Escritura dice en la carta del apóstol Pedro, echando sobre Él vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y la Escritura dice, por nada estén afanosos, por el contrario sean conocidas sus peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos, porque tú eres bueno. Podemos confiar, Señor, en la promesa de tu palabra. Podemos confiar en la promesa de tu palabra. Y yo quiero esta mañana hacer algo que la Escritura dice que es el llamado para los hombres de Dios. Es el llamado para nosotros, los hombres de Dios, los ministros de Jesucristo. Y es el llamado a bendecir al pueblo del Señor. En el libro de Números, en el capítulo 6, en el versículo 22 en adelante, entonces el Señor dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Y cada vez que Aarón y sus hijos, los sacerdotes, bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Amén. Creemos esta palabra y creemos que en este momento a la diestra del Padre, Jesucristo el Señor está allí intercediendo por ti y por mí. Él como sumo sacerdote de nuestra profesión, como lo dice la carta de los Hebreos. Así que en esta mañana yo quiero bendecir tu vida, mientras que tú estás allí presentando a Dios tu necesidad, orando, clamando, mientras que estás colocando en las manos del Señor tu vida, tu casa, tu familia, tu presente y tu porvenir, en el nombre del Señor Jesucristo, en la autoridad que Él nos ha delegado y por el poder del Espíritu de Dios, yo quiero bendecir tu vida en este día. Quiero bendecir tu casa, quiero bendecir tu familia, quiero bendecir tu acostar y tu levantar, quiero bendecir tu entrar y tu salir, quiero bendecir toda labor y trabajo de tus manos, quiero bendecir lo que haces para que en todo el Señor sea dándote su ayuda, su favor, su respaldo, su bendición, para que en todo prosperes como Él lo ha dicho. Padre amoroso, gracias por cada uno de tus hijos, gracias por cada familia, por cada hogar, por cada quien que en esta mañana está ahora conectado en este en vivo, Señor, en este servicio que estamos teniendo para ti de honra, de exaltación y de gloria a tu nombre. En el nombre de tu Hijo bendecimos a cada persona. En el nombre de Jesús te bendigo, hombre de Dios. En el nombre de Jesús te bendigo, mujer de Dios. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu cónyuge, bendigo tus hijos, bendigo tu profesión, bendigo tu labor, tu trabajo, bendigo lo que haces, bendigo lo que emprendas en el nombre de Jesús. Te bendigo en tu acostar y en tu levantar, te bendigo en tu entrar y en tu salir. Que el Dios de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, te bendiga como lo ha prometido. Que Él tenga de ti misericordia. Que Él te muestre su favor y bendición esté sobre ti, su gracia y su cuidado esté sobre ti, que su rostro resplandezca sobre ti, que la luz de su rostro resplandezca sobre ti, que Él te bendiga como lo ha prometido, que Él te dé paz, que Él te dé consuelo, que Él te dé ánimo, que Él te dé fortaleza, que Él afirme tu corazón en Él para que confíes en Él, que por medio de su palabra venga a tu corazón la confianza, la fe, que en cada promesa que has creído, en ella puedas ver al Señor obrando en tu vida, que nada te haga falta sobre tu mesa, que sobrenaturalmente el Dios que sostiene el universo y que alimenta las aves de los cielos, te dé sustento, te dé favor, te dé abrigo, te dé cuidado sobre ti y sobre los tuyos. En el nombre
que es sobre todo nombre. Que en este tiempo venga sobrenaturalmente a tu vida nuevas capacidades. Que el Señor te permita nuevas invenciones. Que el Señor te permita nuevas ideas que vengan del cielo para tu vida ahora. Nuevo entendimiento para que puedas emprender y para que puedas en este tiempo actuar conforme a la voluntad de Dios. Para que puedas alcanzar nuevas metas, nuevos propósitos y nuevos sueños en Dios. Para que Dios cumpla a través de tu vida lo que Él te ha dicho. Para que tú puedas en la voluntad de Dios alcanzar lo que Él tiene para ti. Te bendigo con un corazón dispuesto y abierto para oír y recibir la voz de Dios y obedecer esa voz del Señor a tu vida. Te bendigo con una actitud reverente ante su palabra. Te bendigo con una actitud reverente ante su presencia. Te bendigo con espíritu de santidad que vendrá sobre tus pensamientos, aun cuando estés despierto, pero también cuando estés en las noches descansando. Te bendigo con revelaciones de lo alto, con nuevo entendimiento y comprensión de la palabra de Dios y de cuál es su voluntad para tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo, que inteligencia y sabiduría de lo alto venga sobre ti y sobre los tuyos en esta nueva temporada de Dios para tu vida. Que el Dios de Israel te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. En el nombre de Jesús, que seas bendito, bendita de Jehová, en el nombre de Jesús. Y si lo crees, di fuerte allí, amén, y recibe esa bendición. Quiero dejarlos con esta palabra de Dios, pero cantada en esta adoración a través de muchos salmistas y adoradores de toda América Latina, que se titula La Bendición. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén.
hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Que Dios te bendiga, que Dios te muestre su amor, su gracia, su favor, su bendición y su poder sobre tu vida. Amados del Señor, buenos días. Queremos esta mañana dar gracias a Dios por la palabra que ahora vamos a recibir. ¿Por qué no oramos allí en casa y pedimos en esta mañana: Padre, háblanos, queremos conocerte más, revélate a nuestras vidas. Danos corazón, danos disposición para recibir y para obedecer tu palabra. Toca nuestras mentes y corazones para que podamos hoy comprender tu grandeza, conocer tu voluntad y caminar en ella. Yo pido que en esta mañana sobre nosotros venga la dirección de tu Espíritu para que al estudiar y meditar tu palabra, tú, Señor, seas transformando nuestras vidas conforme a tu propósito, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, familia, queremos esta mañana que continuemos en esta serie que hemos estado hablando durante estos domingos acerca de conocer a Dios. Dios quiere que le conozcas y Él se ha revelado a sí mismo por medio de su palabra. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo lo hace y por qué lo hace? Todo está allí en las Escrituras. Él a sí mismo se reveló por medio de su palabra. En la carta a los Hebreos, la Escritura dice que en la antigüedad Dios habló a su pueblo por medio de los profetas, pero que en este tiempo Él nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo ha hecho el mundo entero. Así que a través de Jesús, el Padre se ha revelado a cada uno de nosotros, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo,
que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que a través de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios se ha revelado al mundo, se ha dado a conocer a la humanidad. En estos domingos anteriores hablábamos acerca de la manera de conocer a Dios, los pasos para acercarnos a Él. No podríamos acercarnos a Él si Él primero no viene a nosotros y se muestra, se revela en nuestras vidas. La Escritura dice que Él se ha dado a conocer por medio de las obras que ha hecho. La creación da cuenta de la grandeza, de la sabiduría, del poder de nuestro Dios. Pero también su palabra. A través de su palabra están los testimonios de quién es Dios. A través de su palabra podemos conocer sus atributos. Por medio de la palabra de Dios conocemos su carácter santo y justo. Y también sabemos qué esperar acerca de Dios. En el Antiguo Testamento hay una palabra hebrea que traduce al castellano conocer, y es yadá. Esa palabra es la que encontramos en el Salmo 9 que dice: los que conocen tu nombre confiarán en ti. Es la misma palabra que encontramos en el texto de Daniel capítulo 11 que declara: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y es que, como lo decíamos en estos domingos anteriores, no puedo confiar en quien no conozco. Y este es tiempo en el que estamos llamados a confiar en Dios, pero nos cuesta confiar en Dios porque no lo conocemos. Y Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere que descanses en el amor, en el favor, la gracia que Dios tiene para ti. Veíamos también en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, donde Dios dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en sus riquezas, no se alabe el valiente en su valentía, sino que si hay alguien que merece recibir alabanza, es aquel, dice Dios, que me conoce. Es aquel que me conoce, que sabe quién soy, qué hago y por qué lo hago. Que quiero hacer en la tierra justicia, juicio y misericordia, porque estas son las cosas que quiere Dios hacer en la tierra. Él es un Dios de verdad, Él es un Dios de amor, Él es un Dios de justicia, Él es un Dios que en esa justicia hace juicio justo, pero también es un Dios que quiere extender misericordia para aquellos que nos arrepentimos delante de Él. Solo el Hijo de Dios conoce a Dios y solo Jesucristo es el que ha dado a conocer a Dios. Así lo determinó el Padre, para eso envió a su Hijo. En la vida y en la persona del Hijo de Dios vemos la más grande revelación de Dios, de quién es Dios y qué hace Dios. Cada uno de los atributos de Dios están en la persona del Hijo de Dios. Cada una de esas facetas del carácter de Dios están en la persona del Hijo de Dios. Y yo quiero que en esta mañana vayamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 10, al verso 21 al 24. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en su espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. La semana anterior veíamos que en el Nuevo Testamento existen dos palabras griegas.
Una es gnosis, que traduce conocimiento, ciencia, y la otra es ginosko, que también se traduce al castellano conocer. Pero gnosis es un sustantivo, mientras que ginosko es un verbo. De manera que gnosis habla de saber acerca de algo, y en este caso de Dios. Pero ginosko significa conocer, comprender, experimentar a Dios. Y esa es la forma en la que Dios quiere que tú lo conozcas. Conocer acerca de Dios me prepara para acercarme a Dios. Conocer acerca de Dios hace que yo dé una respuesta acerca de lo que estoy conociendo acerca de Dios. Y prepara mi voluntad, mi actitud, mi vida, para que yo pueda experimentar a Dios. Es una invitación para que yo anhele conocerlo de una manera personal. No saber solamente acerca de Dios, sino conocer a ese Dios de quien estoy aprendiendo quién es, qué hace y por qué lo hace. Y eso requiere voluntad, disposición, un genuino deseo de entrar en esa relación cercana, en esa comunicación íntima, en esa comunicación personal. De esa forma particular, Dios quiere revelarse a tu vida. El Hijo quiere revelarse a tu vida y Él quiere revelarte al Padre. Y veíamos en la Escritura que en el Nuevo Testamento Jesús habló de que muchos no conocían a Dios. Hablando en original la palabra ginosko. Muchos saben acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Y yo quiero que vayamos por un recorrido en algunos textos del Evangelio de Juan para que veamos cómo Jesús habló, cómo Él se expresó acerca del Padre, diciendo que conocía al Padre. Porque esto nos va a dar la pauta para lo que en esta mañana Dios nos va a hablar. Así que Jesús es quien conoce al Padre y Él es quien da a conocer al Padre. Lo que hizo Jesús, lo que habló Jesús, lo que enseñó Jesús, reveló al Padre. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículos 19 y 20 dice: respondiendo entonces Jesús, les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Capítulo 6, versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 54 y 55. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, vuestro Dios. Pero vosotros, dice Jesús, no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Jesús dice que conoce al Padre, y la evidencia que conoce al Padre es que guarda la palabra de Dios. Ese texto allí tiene una palabra traducida al castellano, guardar. Pero guardar no significa de ocultar, de poner escondido algo. Este término guardar significa poner por obra, vivir la palabra, experimentar a Dios a través de su palabra. Miremos en el capítulo 10, en el versículo 14 y 15, Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Aquí Jesús está utilizando esta comparación, esta analogía del pastor y las ovejas. Y Jesús dice: yo soy el pastor y yo conozco mis ovejas y las mías me conocen.
¿Y sabes qué palabra en el griego está allí? No es gnosis, es ginosco. Él dice, estas son ovejas que no solamente saben acerca de mí, estas son ovejas que me conocen, conocen mi voz y siguen mi voz. Así como yo conozco al Padre y el Padre me conoce y pongo mi vida por las ovejas que conozco. En el capítulo 14, en el versículo 6 al 11, Jesús les dijo a los discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y este texto en particular nos introduce al mensaje de esta mañana. ¿Saben? Hay gente que dice conocer a Dios, pero con sus hechos niegan que conocen a Dios. Las palabras dicen, pero los hechos contradicen. Es el título del mensaje de esta mañana. Y el Señor Jesús dice, crean que yo vengo del Padre y que estoy dando a conocer el Padre. Y si no quieren creer por mis palabras, entonces crean por mis obras, crean por lo que hago, crean por lo que evidencio, crean por lo que vivo y ustedes lo han visto. Porque Jesús había caminado con los discípulos 3 años y medio. Este capítulo 14 ocurre exactamente unos días antes de la crucifixión del Señor. Y Jesús les dice, ya he estado con ustedes tanto tiempo y no me han conocido. Porque Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera que Jesús afirmó conocer al Padre. ¿Y cómo sabemos que esas palabras o esa afirmación son verdaderas? Porque Él mostró al Padre. Una cosa es decir que conozco a Dios y otra cosa es evidenciar, tener un testimonio en mi vida de que yo he tenido un encuentro con ese Dios amoroso, compasivo, perdonador, pero también con ese Dios santo, con ese Dios justo. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida cambia. No volvemos a ser los mismos ni las mismas, porque no es lo mismo saber. Un conocimiento solo intelectual no cambia nuestras vidas. Nos prepara para acercarnos más a Dios y para anhelar conocer a ese Dios del que estamos conociendo mediante el intelecto. Pero el corazón se involucra cuando viene esa revelación de Dios, ese ginosco de Dios. Y todos estos versos utilizan la palabra ginosco. No utilizan la palabra gnosis, que es un sustantivo, sino el verbo. Esa acción de experimentar a Dios, de conocer a Dios. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 17, en esta oración de Jesús, que el mundo no conoció a Dios. El mundo por el que Él vino a salvar, a entregar su vida, no quiso conocer a Dios. Sabían de Dios, oyeron su palabra, pero no se dispusieron para acercarse a una relación personal e íntima. No quisieron ser transformados por esa palabra de vida que estaba siendo revelada a través de la persona del Hijo Jesucristo. Y Jesús lo dice a través de esta oración, se evidencia a través de las palabras del Maestro en esta oración del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Leamos por favor estos versos, el verso 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Jesús dice que la vida que comienza aquí y que se extenderá por la eternidad radica en conocer. Y yo creo que ustedes ya se imaginan qué palabra está allí en el original griego. Ginosko. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. El versículo 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y esto lo está diciendo Jesús acerca de sus discípulos, a quienes les dio a conocer el nombre del Señor. El versículo 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Pero miren la diferencia entre los discípulos y ahora lo que Jesús va a decir de la humanidad en el verso 23 y en el verso 25. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Así que Jesús dice, yo te conozco, Padre. Estos discípulos te conocen, pero el mundo no te conoce. ¿Y qué características tiene ese mundo que no conoce a Dios? En el capítulo 15, en el versículo 20 y 21 dice lo siguiente. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Así que Jesús dice que cuando el mundo se levanta para perseguir a Jesús, a la palabra de Dios y a la obra de Dios, lo hacen porque no conocen a aquel que envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Y mire cómo el Señor lo ratifica aquí en el capítulo 16, en los versos 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora, el momento, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Qué increíble. Personas que diciendo tener un celo por Dios y por la verdad de Dios, se levantan contra Dios mismo y contra su Hijo y contra la palabra de Jesucristo que se predica en este tiempo. ¿Por qué? Jesús dijo, porque no conocen al Padre y no conocen al Hijo. Solo tienen conocimiento de gnosis, pero no de un ginosco de Dios, donde tú experimentas el perdón, la gracia, la misericordia de Dios que transforma tu vida. Y que aquí adentro se planta como una semilla esa palabra viva y eficaz de Dios en nuestro corazón, que comienza esa transformación en nosotros y que no volvemos a ser los mismos. En la carta del apóstol Pablo a Tito hay una verdad que es la verdad central del tema de esta mañana. Allí en la carta a Tito, en el capítulo 1, en el versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, porque son abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La palabra profesan significa dicen, hablan que conocen a Dios, pero sus hechos demuestran lo contrario. Y este es el verso que da título al mensaje de esta mañana. Las palabras dicen, pero los hechos contradicen lo que se está diciendo. Hay gente que dice que conoce a Dios, pero no podemos confiar en lo que dicen. Debemos mirar la evidencia en sus vidas de que conocen a Dios. Porque este texto dice que con los hechos, con su obrar, actuar, con su accionar, están demostrando claramente que no conocen a Dios.
Estas son las personas que dicen conocer a un Dios de amor, pero que no actúan con amor y con misericordia y con compasión y con benevolencia. Estas son las personas que dicen que conocen a un Dios que dio su vida por ellos en la cruz y los perdonó, pero que no pueden extender perdón a otros. No pueden amar a otros. Están llenos de resentimiento, están llenos de amargura, están llenos de sed de venganza. Así que una cosa es lo que dicen con sus palabras y otra cosa es lo que sus hechos evidencian. Cuando tú has conocido a aquel que te perdonó, como lo conoció Saulo de Tarso, nuestras vidas no vuelven a ser las mismas. ¿Cómo no perdonar a otros las ofensas que vienen hacia nosotros cuando hemos conocido el amor y el perdón de un Padre que por la eternidad nos liberó de la culpabilidad de nuestro pecado, del agobio de nuestras maldades, y limpió y lavó nuestro interior con su sangre preciosa? La Escritura dice en la carta a los Efesios y en los versos siguientes que vamos a estar leyendo, ¿cuáles deben ser esas características de aquellos que dicen conocer a Dios? ¿Cuáles deben ser los hechos, las acciones, el comportamiento, el testimonio que debe acompañar en la veracidad de alguien cuando dice conocer a Dios? Efesios capítulo 5, versículo 1 al 11 dice: sean pues imitadores de Dios, como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y el verso 3 en adelante dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que ninguno los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y el verso 17 al 20 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Por el contrario, sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Canten, alaben al Señor en sus corazones y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si decimos conocer a un Dios de luz, pero vivimos vidas de tinieblas, estamos mintiendo. Es porque realmente no conocemos a ese Dios de luz. Pero si decimos conocer a un Dios de luz y nuestras acciones muestran que caminamos en esa luz de integridad, de justicia, de verdad, de bondad, entonces estamos conociendo a Dios y dándolo a conocer de la misma manera como lo hizo Jesús. Aquí en la siguiente carta del Nuevo Testamento, Filipenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, en los versos que están dentro del capítulo 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Queriéndonos decir, yo estoy en la carrera, yo no he llegado al final de la meta, pero estoy en esa carrera de conocer a Dios y de ser conocido por Él. Una cosa hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero aquí mismo en el capítulo 3,
Él dice más adelante en el verso 17 de la siguiente manera: hermanos, sean imitadores de mí y miren a todos los que asimismo se conducen según el ejemplo que ustedes tienen en nosotros. Y en el verso 18 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales yo les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de estas personas será perdición. El Dios de estas personas es su propio vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y el apóstol asegura: por ahí andan muchos, muchos, y él lo dice con quebranto, él lo dice con lágrimas, son enemigos de la cruz. Profesan conocer a Cristo, pero con sus hechos niegan a Cristo. Yo quiero que vayas conmigo a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 2, al versículo 14. Esto es lo que un verdadero hombre que conoce a Dios manifiesta de Dios. El apóstol Pablo dice en el verso 14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su ginosco, de su conocimiento. Es algo que se percibe como cuando tú llegas a un lugar, un jardín, y hay un aroma agradable. Pero si tú vas a un basurero, tú no puedes soportar ese aroma. Asimismo existen personas a las que tú te acercas y en ellas hay un olor de Dios. Ahí está el olor del conocimiento de Dios. No en las palabras, no en lo que conocen bíblicamente, sino en cómo lo demuestran ese Dios bíblico revelado en sus vidas, ese Dios de la Biblia que conocen de manera personal. Y luego Pablo dice allí en el versículo 17: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y quiero leer ese texto específicamente en la Nueva Traducción Viviente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 17. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Dios, sabiendo que Dios nos observa. Y aquí una vez más Pablo utiliza la palabra: por ahí andan muchos, muchos que medran falsificando la palabra. Pero Pablo dice: nosotros somos conscientes de que estamos hablando la palabra verdadera de Dios y no la estamos mal usando para nuestros deseos personales. No estamos sacando provecho de ella para las cosas personales y terrenales, sino que Pablo dice: nosotros estamos predicando lo que Dios anuncia y quiere que sea anunciado en este tiempo. Y sabemos que Dios nos observa. Porque esta es la actitud de alguien que conoce a Dios. Sabe que es conocido por Él. Lo más grandioso no es conocerlo a Él, es llegar a comprender que Él me conoce a mí. Él conoce tu sentar y tu levantar, dice el Salmo 139. Conoce tu acostar y tu levantar. Conoce lo más íntimo de tu pensamiento. Todavía no ha venido al pensamiento la palabra, ni ha salido por tu boca, pero Él ya la conoce. Y alguien que comprende esto, siempre está cuidando sus pensamientos, está cuidando lo que ve sus ojos, está cuidando lo que está haciendo con sus manos y hablando con sus labios. Lo que Pablo se propuso aquí en segunda carta a los Corintios, una vez más lo expresa en el capítulo 6. Lo que el apóstol Pablo se propuso: no dar a nadie ocasión de tropiezo. Y esta es la actitud y el comportamiento que realmente tiene un hombre y una mujer que conoce a Dios en este tiempo. Dice el capítulo 6, versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio
no sea vituperado. Y saben, esto es, como dijo el apóstol Pablo, un duro trato del cuerpo. Porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones para que reine Cristo y no para que reine el pecado. Estas son las características de alguien que conoce a Dios. Este es el fruto de alguien que conoce a Dios. Que no suceda en nuestras vidas como dice la primera carta del apóstol Juan. Quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Juan, por favor. Quiero llevarlos a algunos textos de la primera carta del apóstol Juan, al capítulo 2, al verso 3 y 4. Y en esto sabemos que conocemos a Dios, porque guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, esa persona es mentirosa, y la verdad, la palabra y Cristo, que es la verdad, no está en él. Amados, así declara la Escritura. No nos engañemos ni dejemos que otros nos engañen. El que dice yo le conozco y no guarda su palabra es mentiroso, y Cristo y la palabra de Cristo no está en él. Ahora sigamos más adelante, el versículo 13 y 14 dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Algunos estudiosos bíblicos concuerdan en decir que el apóstol Juan no se está refiriendo a la edad biológica de una persona, sino que se está refiriendo a las etapas de la madurez en Cristo, a los niños, a los jóvenes, a los adultos en Cristo. Y no importa si estás comenzando tu caminar con el Señor, ya en ti deben estar las evidencias y los frutos de que Cristo está en ti. Ya tú mismo, en tu conciencia debe estar esa realidad de que desde adentro ya hay un anhelo, un genuino deseo por abandonar la vieja vida en la que caminaste cuando no le conocías a Él y por emprender ese camino que Él tiene para ti a través de su palabra. Sigamos aquí en la primera carta de Juan, al capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La gente que en esta vida vive, la humanidad, el mundo que en este tiempo está, no conociendo el Evangelio, no conociendo la palabra de Dios, no conociendo a los hombres que anuncian la verdad de Dios, es porque no conocen a Dios. En el versículo 6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha ginosco, no le ha conocido. Todo aquel que peca es porque no le ha conocido. Y aunque nosotros conociéndole, si caemos o entramos en pecado, nos arrepentimos y nos dolemos y nos quebrantamos y nos humillamos. Y como lo hizo David en el Salmo capítulo 51, con dolor le dijo: ten misericordia, no quites de mí tu espíritu. Esa es la actitud de alguien que conoce a Dios. Aquí mismo en la carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículos 7 al 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y escuche con atención: y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el capítulo 5, versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer, y allí la palabra original es ginosco, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, estamos en su Hijo Jesucristo. Estamos en el verdadero, conocemos al verdadero. Uno de los pasajes bíblicos más aterradores que personalmente considero son estos que quiero mencionar aquí ya para finalizar esta mañana. El capítulo 7 del Evangelio de Mateo.
En el versículo 16, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Es fácil dejarnos impresionar por las palabras. Las palabras salen al instante, pero para que tú evidencies los frutos debes esperar un tiempo. Lo mismo que sucede con una planta, con un árbol. En el momento podemos dejarnos llevar por la fascinación de lo que puede mostrar a alguien. Pero Jesús dice, por sus frutos. En esta semana estuvimos hablando acerca de la cizaña y del trigo. Y en esa etapa de crecimiento son casi idénticas, casi similares. Y la cizaña crece rápido. Es una espiga que se mantiene derecha, erguida. Pero en el momento en que el trigo comienza a dar el fruto, y el fruto es abundante en él, esa espiga del trigo se dobla, se encorva. Y allí es cuando comienza a verse la diferencia entre el que no conoce a Dios por su altivez y orgullo, y el que conoce a Dios, que se doblega, se rinde y se humilla ante Él. Por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni tampoco el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Jesús dice, yo mismo les declararé, yo mismo les diré, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Yo no quiero, no deseo para mí, ni deseo para ti, que cuando Jesús regrese en su segunda venida, estas sean las palabras que escuchemos de Él. Apártense de mí, nunca los ginosco, es la palabra griega que está allí traducida al castellano, conocer. Nunca los conocí. Así que estas personas dicen, Señor, por lo que sabíamos de tu palabra, aplicamos los principios de fe. Sacar fuera demonios es por gracia y mediante la fe. Todo aquel que cree esta palabra, dice la Escritura en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. Pero una vida de fruto es el resultado de conocer a Dios. Y mire cómo se complementa en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Esta semana estuvimos hablando acerca de esta parábola conocida como la parábola de las 10 vírgenes. En el versículo 11 dice, después vinieron también las vírgenes insensatas y necias, diciendo, Señor, ábrenos. Mas él desde adentro respondió y dijo, yo les digo la verdad, no las conozco. No las conozco. Así que, amados, la Escritura dice en la carta del apóstol Santiago, hay un sello. Conoce Dios a los que son de Él, y apártese de impiedad, de iniquidad y de pecado todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así que es maravilloso conocer a Dios, pero más extraordinario es que Él, el Dios del cielo, diga que te conoce a ti. En el libro de Hechos hay un relato donde unos hombres quisieron imitar las acciones de Pablo e ir en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, a echar fuera demonios de un endemoniado. Y los demonios hablaron a través de la persona diciendo, a Cristo conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Así que lo más importante es que el cielo te conozca, que el cielo ponga sus sellos sobre ti, que el Padre ponga sus sellos sobre ti. Esa marca de distinción
donde en lo espiritual, el mundo espiritual sabe que le perteneces a Dios porque ese sello está en ti, porque en ti siempre está ese anhelo. Y cada día luchas, te esfuerzas, fracasas, te debilitas, pero vuelves y te fortaleces en el Señor y te levantas y continúas para vivir la vida que agrada a Dios, porque este es el fruto de los que conocemos a Dios. Lucas capítulo 13, en el verso 25 al 27 dice: pero el padre de familia les dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Si Dios esta mañana ha hablado a tu vida, entonces medita en esa palabra que Él te ha hablado. Interiorízala, hazla tuya y determina que vas a tomar acción y a emprender cambios. No puedes decir que en la mañana estuviste con Dios porque te conectaste con un Facebook Live, y en la noche escondidas estás allí en tu cuarto viendo pornografía y viendo lo que no agrada a Dios. Esa vida no puedes seguirla viviendo. Esa no es la vida que Dios quiere que vivas, dando el fruto que Él tiene para ti. Las palabras dicen, pero tus hechos contradicen o afirman lo que profesas y lo que declaras. Oremos esta mañana. Padre bendito, con toda humildad y reverencia, con temor y temblor, yo recibo en esta mañana tu palabra. Sé que has hablado a mi vida. Sé que me has hecho un llamado y sé que debo responder ese llamado. Sé que he dado alargue y he estado, Señor, evadiendo ese llamado tuyo a mi vida. Ese llamado de tu amor a una mayor entrega, rendición y compromiso contigo. A una vida que te agrada, a una vida de testimonio, a una vida que refleje que te conozco. Si tú eres luz, no puede haber en mí tinieblas. Si tú eres la verdad, no puede haber en mí engaño. Si tú eres amor, no puede haber en mí odio. Si tú eres el Dios de gracia y favor, Señor, yo te pido que tengas misericordia de mí y que me ayudes. Yo te rindo mi vida, te entrego mi corazón, te abro la puerta de mi ser y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Desde hoy quiero que hagas de mí un hombre, una mujer nuevo, nueva. Hoy quiero, Señor, que cambies mi corazón. Quita de mí toda dureza, apatía, rebeldía, necedad. Y cambia mi corazón por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu. Señor, que lo que hoy has hablado en nuestro corazón, si esa palabra ha venido de ti, como creemos que ha venido de ti, al ser sembrada en cada vida, produzca el resultado, produzca el fruto. Y Padre, envía esta mañana tu buen Espíritu, para que como lluvia al caer sobre la tierra, la haga germinar esta palabra de vida y esta palabra de verdad. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús.